Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para compartir saberes matemáticos. Nos vamos a dedicar en el día de hoy a la resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales. Este contenido aparece en tu libro de texto. Recuerdas, te he recomendado en varias ocasiones que tengas el libro de texto y una libreta donde anotar todo lo que hoy te estamos explicando. Puedes abrir tu libro de texto en la página 437. Ahí comienza el epígrafe 3.31, referente al tema de la resolución de problemas. Para comenzar hoy nuestro encuentro, te invito a observar un video donde nos plantean una metodología para resolver los problemas. Hay una gran variedad de problemas en que puedes conseguir la solución de una manera clara y precisa, planteando y resolviendo una ecuación. En este video pretendemos darte algunas pautas y una metodología que puedan ayudarte a resolver problemas mediante el planteamiento de una ecuación. En un principio usaremos el siguiente esquema para resolver sistemáticamente un problema en que el planteamiento y resolución de una ecuación nos lleva a la solución del problema. Debes siempre leer el problema, entenderlo, saber qué datos te dan y qué se pide. Recuerda que tendrás una o varias cantidades desconocidas. Son fáciles de identificar y las dices con naturalidad empleando el lenguaje común. Ellas las expresaremos de manera algebraica en términos de la variable. Una buena escogencia de la variable es clave para el planteamiento de la ecuación. A veces la variable representa la cantidad buscada. Sé muy preciso en establecer tu variable. Este es uno de los primeros pasos que tienes que hacer junto con el de establecer la ecuación. Puede ser que decidas establecer la igualdad que se tiene que cumplir, expresada en palabras, para de allí buscar el significado de tu variable. Eso depende de la naturaleza del problema y de tu manera de razonar. Para establecer la ecuación, puedes buscar la igualdad entre dos cantidades, o establecer como una igualdad la condición del problema. Repetimos, no importa que lo establezcas usando el lenguaje común en un principio, pues luego expresarás las cantidades desconocidas en términos de tu variable. Al traducir cada expresión verbal a expresión algebraica en términos de la variable, queda una ecuación algebraica en la variable que resuelves. Recuerda dar siempre una respuesta verbal a la pregunta formulada y comprobar tu respuesta verificando que cumple con todas las condiciones y limitantes del problema. Ustedes pudieron escuchar en el video una secuencia de pasos lógicos que les van a permitir ir resolviendo el problema teniendo en cuenta varios detalles. Aplicando esta metodología o estos pasos lógicos, vamos entonces a resolver el problema que aparece en la situación inicial del libro de texto de séptimo grado de la página 438, donde nos plantean que en un colegio electoral la cantidad de electores hombres y la cantidad de electores mujeres son números naturales consecutivos. En dicho colegio votan 329 electores. Si se sabe que hay más electores mujeres, entonces, ¿cuántos electores hay de cada sexo en ese colegio? Fíjense, en el video se les decía que para comenzar había que leer este texto tantas veces como fuera necesario. Yo te recomiendo que no temas que lo leas muchas veces, pero te voy a ir indicando paso a paso lo que debes ir haciendo. Mira, lo primero que vamos a averiguar es de qué trata el problema. Fíjense que nos están haciendo referencia
a la cantidad de electores de un determinado colegio electoral. Esta es la idea central de nuestro problema. Pero bien, ¿qué nos piden? ¿Qué es la información que nos dan? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay que determinar? Vamos a analizar que la pregunta nos plantea cuántos electores hay de cada sexo en ese colegio. Casi siempre la pregunta del problema te permite determinar qué es lo que vas a buscar. Repetimos, cuando vayas a trazar el paso o a realizar el paso que te permite determinar qué es lo que te piden, qué es lo que estás buscando, remítete rápidamente a la pregunta del problema, que en ella vas a encontrar la respuesta. ¿Cuántos electores hay de cada sexo en ese colegio? Recuerda que hay electores hombres y mujeres. ¿Qué información brinda el texto del problema? ¿Qué datos nos dan? Observa bien. Nos dicen que la cantidad de electores hombres y la cantidad de electores mujeres son números naturales consecutivos. También nos plantea que hay un total de 329 electores. Y hay un detalle, fíjate bien, que hay más electores mujeres. Seguimos nuestro análisis. ¿Qué relación se establecen en nuestro texto? Observa. Repetimos, miren cuántas veces volvemos a leer las ideas del texto para entonces poder determinar los datos de nuestro problema. Ahora nos plantean que la cantidad de electores hombres y la cantidad de electores mujeres son números naturales consecutivos. ¿Y sabes tú cómo representar, cómo expresar números naturales consecutivos? ¿Cuáles son los números consecutivos? Por ejemplo, pudiéramos hablar del número 2 y el número 3. Son números naturales y son consecutivos. Pero ¿cómo expresarlos en el lenguaje de las variables? Fíjate, también hay un detalle. Dentro de las relaciones se plantea que la cantidad de electores mujeres es mayor que la cantidad de electores hombres. Por tanto, esto te puede dar la información de que el número consecutivo mayor, ¿quién va a ser? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué piensas? Fíjense, vamos a tratar de expresar esta palabra clave que aparece en tu texto. Este es el próximo paso a identificar cuáles son las palabras clave. Las palabras que ustedes encuentran con cierta dificultad en el texto, que lleva un análisis, una interpretación para entonces traducir del lenguaje común al lenguaje de las variables. Hablamos de los números naturales consecutivos. Si decimos que el primer número le vamos a designar la variable x, ¿cómo designamos al segundo número? ¿Recuerdas que habíamos hablado de los números 2 y 3? Entre 2 y 3 que son consecutivos. Si el primero es 2, ¿cómo obtenemos el 3? Bueno, entre 2 y 3 la diferencia es 1. Por tanto, si le llamo x al número 2, que es el primer número consecutivo, el segundo lo vas a obtener adicionándole 1 a x. Por tanto, el primer número sería x y el otro x más 1. ¿Y qué significa estas variables de acuerdo al texto del problema? ¿Quién es el primer número que le designaste por x? La cantidad de electores hombres. Correcto. Entonces, x más 1, que es el segundo número natural consecutivo, sería la cantidad de electores mujeres. ¿Recuerdas? Había una relación que te planteaba, que el número o la cantidad de electores mujeres era mayor que la cantidad de electores hombres. Entonces ya podemos plantear los datos de nuestro problema. El primer dato, x, cantidad de electores hombres. X más 1, cantidad de electores mujeres.
Y total de lectores es otro dato que aparece, 329. ¿Qué nos falta? ¿Sí? La ecuación. ¿Cómo vamos a establecer la ecuación que nos va a conducir a encontrar la solución de nuestro problema? Vamos a retomar las relaciones. ¿No decían que el total de lectores era 329? Si hablamos de total, tenemos que pensar en adicionar la cantidad de lectores hombres más la cantidad de lectores mujeres. Como la cantidad de lectores hombres le designamos la variable X y a la cantidad de lectores mujeres le designamos la expresión X más 1, adicionamos X más 1 y ella va a ser igual al total, que es 329. Esta sería la ecuación que debemos resolver para obtener la solución de nuestro problema. ¿Te das cuenta que no es tan complicado? Solo basta retomar el texto tantas veces como nos sea necesario, analizar bien despacio cada una de las informaciones que nos da el texto. Pero es muy importante que la lectura del texto se haga correctamente, que nos detengamos cada vez que encontramos un signo de puntuación. En él se expresa una idea, una relación que nos va a poder permitir interpretar todo lo que se nos plantea en el texto y entonces poder realizar correctamente la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico y obtener las relaciones que nos permiten escribir la ecuación para darle solución a nuestro problema. Vamos a ver cómo resolver esta ecuación. La ecuación plantea que la cantidad de lectores hombres más la cantidad de lectores mujeres es igual a 329. X más 1 es igual a 329. Vamos a reducir los términos semejantes. Vamos a agrupar X con X. X más X serían 2X. Le adicionamos 1 y eso lo igualamos a 329. Ahora vamos a transponer el término independiente que está en el miembro izquierdo hacia el miembro derecho con operación contraria. Como está adicionando, pasa para el otro miembro sustrayendo. Vamos entonces a efectuar esta sustracción del miembro derecho y vamos a despejar la variable. La variable dice 2X. Como el coeficiente que acompaña a la variable está, por supuesto, multiplicando, entonces lo transponemos para el otro miembro con operación contraria. O sea, él va a estar ahora en el otro miembro dividiendo el miembro derecho, el resultado de la sustracción. Y nos quedaría 328 dividido por 2. Cuando usted efectúa esta división, le queda el cociente 164, el resultado de la división. Correcto. Pero, ¿quién es el valor de X? Retomemos los datos. Si vas a los datos, te das cuenta que X es la cantidad de lectores hombres, que son 164. Pero nuestra pregunta dice, ¿cuántos electores de cada sexo? Ya tienes la cantidad de hombres. ¿Y ahora cómo obtienes la cantidad de electores mujeres? Muy sencillo. Vas a sustituir el valor de X que obtuviste en la expresión de los datos donde identificaste la cantidad de lectores mujeres, donde dice X más 1. Y en ese caso les quedaría 164 adicionado con 1, por supuesto, 165. Luego 165 se debe corresponder con la cantidad de lectores mujeres. ¿Crees que ya hemos llegado a la solución de este problema? ¿Qué te parece? ¿Recuerdas la metodología? En el video, sí, donde te planteaban que debías también comprobar estos resultados de acuerdo al texto del problema. ¿Que cómo lo vas a hacer? Mira, atiende, mira despacito, observa. Vamos a comprobar entonces cómo es posible resolver.
Para comprobar, vamos a ir a las relaciones del texto. La primera relación nos planteaba que la cantidad de lectores hombre y mujer eran números consecutivos. Son los valores que tuvimos, 164 y 165. ¿Números naturales consecutivos? Sí, correcto. Hasta ahora pueden ser estos los valores que sean el resultado del problema, porque cumplen la primera condición o la primera relación que nos plantea el texto. ¿Qué más nos decía el texto? Nos decía que en el colegio habían un total de 329 lectores, que debemos comprobar también que la adición de estas dos cantidades sea 329. Muy bien, cuando usted adiciona 164 con 165, el resultado es 329. Hasta aquí todo nos parece indicar que estos dos valores se corresponden con la respuesta de nuestro problema. Pero no había más ninguna relación, no decía más nada. No decía nuestro texto que el número de cantidad de lectores de mujeres era mayor que el número de cantidad de lectores de hombres. ¿Y es 165 mayor que 164? Sí. Ahora sí puedes estar seguro que estos son los valores que se corresponden con la respuesta del problema. ¿Qué nos falta entonces para terminar el ejercicio? Sí, la respuesta literal. Pero ¿cómo la vas a elaborar? ¿Qué debes hacer ahora? Debes leer la pregunta que aparece en el texto. O sea, lo que nos piden. Nos piden cuántos electores hay de cada sexo en ese colegio. Pues entonces tu respuesta debe ser que en el colegio electoral hay 164 electores hombres y 165 electores mujeres. Ahora sí acabas de concluir este ejercicio. ¿Viste que no es tan complicado? Que la resolución de problemas es un ejercicio que se debe hacer despacio, interpretando cada idea, leyendo correctamente el texto y luego, antes de apresuradamente elaborar una respuesta, verificar que la respuesta que obtuvimos de todos los cálculos efectuados o de todos los procedimientos indistintamente que hayan tenido que ver con la resolución de la ecuación y nos dieron una respuesta, esta respuesta es la correcta. Verifique entonces siempre con las condiciones o relaciones que te plantee el problema. Es la única manera de estar seguro que has resuelto correctamente un problema. En tu libro de texto aparece también resumido cómo resolver un problema. ¿Qué debes hacer? En el video te dimos una metodología y ahora vamos a resumir todos esos pasos lógicos que debes ir desarrollando. El primero dice, leer el texto detenidamente para lograr su comprensión. ¿Qué cuántas veces lo vas a leer? ¿Cuántas a ti te sean necesarias para que logres entender lo que te plantea el texto? Luego vas a señalar el significado de la variable a utilizar. Vas a traducir al lenguaje algebraico las relaciones que se te plantean en el texto. Después vas a ser capaz de plantear la ecuación. Vas a ver posteriormente la ecuación que ya planteaste y vas a comprobar que la solución de la ecuación satisface las condiciones que aparecen en el texto del problema. No te apures nunca, ve despacio, resuelve todos los problemas que se te presenten, haciendo un análisis lógico de cada una de las relaciones y condiciones que en el texto se nos plantean. Luego, vas a la pregunta del texto para verificar que la solución de la ecuación es la correcta. Y entonces poder, con esta pregunta, redactar la respuesta de la pregunta del problema. Una respuesta completa, de acuerdo a lo que se te pregunta en el texto.
Yo te propongo que luego de haber hecho este análisis minucioso con esta primera situación inicial que tienes en tu libro de texto, ustedes se dediquen a estudiar los ejemplos 1, 2, 3 y 4 de las páginas 439 a la 444. En ellas se plantean diferentes problemas que se van solucionando teniendo en cuenta estos pasos lógicos que acabamos de hablar. Vamos a ver en el ejemplo 1. Solo te voy a dar algunas indicaciones. Para su comprensión se habla de un número de vacas que existen en una granja. Pero la relación está dada en la cantidad de cuernos y cantidad de patas que tienen estas vacas. En lo que sí tienes que estar muy claro es cuál es el número o la cantidad de cuernos y la cantidad de patas que presentan las vacas. Yo creo que nadie tenga duda. 2 cuernos y 4 patas. Esta es una información que no te da el texto, que tú la debes inferir de acuerdo a la lógica. El ejemplo 3 de la página 441, para su comprensión, se hace referencia al área de un terreno rectangular. Pero que tengo que tener muy claro cuál es la ecuación que me permite calcular esa área. Sí, la ecuación que relaciona el largo con el ancho, el producto del largo por el ancho. Pero nos dicen que hay una relación entre la longitud del largo y del ancho de ese terreno. Que la longitud del largo depende del ancho, ya que la longitud del largo es el duplo del ancho aumentado en 1. Esta traducción del lenguaje común al algebraico es bastante fácil y cómoda de resolver. Ya tienes las indicaciones para que puedas resolver los problemas anteriores. Vamos entonces a detenernos en el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos relaciona la edad de 2 personas y tiene varias relaciones. Dice que la edad de Luis excede en 6 años a la edad de su hermano Andy, que la quinta parte de la edad de Luis es menor en 2 que la edad de Andy. ¿Qué edad tiene cada uno? Correcto, tendremos que determinar la edad de Luis y la de su hermano. Si nos preguntamos de qué trata el problema, diríamos que el problema se refiere a la edad de 2 hermanos, de Luis y Andy. Si nos referimos a ¿qué nos piden? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Qué hay que determinar? Vayamos a la pregunta. Recuerda que la pregunta te da esa opción, te permite esa respuesta. ¿Qué edad tiene cada uno? Entonces, ¿qué nos piden? La edad de Luis y la de su hermano Andy. ¿Qué información brinda el texto? ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que la edad de Luis excede en 6 años a la edad de su hermano. Y que la quinta parte de la edad de Luis es menor en 2 que la edad de Andy. Y Andy es el hermano. Pues bien, vamos a establecer las relaciones. Las relaciones están en que la edad de Luis depende de la edad de su hermano, ya que uno excede en 6 años al otro. Y hablando de excede, ¿será excede la palabra clave? ¿Qué significa excede? Excede significa que una edad es mayor que la otra. ¿En cuánto? En 6 años. En este caso, la edad de Luis es mayor en 6 años que la edad de su hermano Andy. O también pudiéramos decir que la edad de Andy es menor en 6 años que la edad de su hermano Luis. Cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Cómo escribir la quinta parte? Muy fácil, con la fracción 1/5. Y menor que 2, sustraer 2. Entonces, los datos estarían en designar variables. ¿A quién? A la edad de Andy y a la edad de Luis. Por supuesto que la edad de Luis depende de la de Andy. La de Andy es X y la de Luis sería X más 6 porque es 6 años mayor que Andy. Planteas tu ecuación
que nos está hablando en la otra relación que la quinta parte de la edad de Luis, un quinto de ¿cuál es la edad de Luis? X más 6. Sería igual a X menos 2, porque nos dicen que sería igual a la edad de Andy menos 2 años. ¿Cómo vas a resolver? Muy fácil. Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Esto lo hemos estado trabajando en clases anteriores. Luego que tengas resuelto este producto, te darás cuenta que queda un denominador. ¿Cómo vas a eliminar el denominador? Multiplicando ambos miembros por ese denominador. No te preocupes. En tu libro de texto aparece la solución de esta ecuación y muy bien explicado los ejercicios, o sea, los 4 ejemplos y en cada uno minuciosamente los pasos a realizar para resolverlos. De esta manera, cuando resuelvas la ecuación, vas a poder obtener el valor de la edad de Andy y el valor de la edad de Luis. No te olvides que antes de dar una respuesta debes, ¿qué cosa? Verificar, comprobar con la información del texto, con las relaciones, con las condiciones que aparecen en el texto, que estas edades se corresponden con las respuestas que debes dar. Recuerda que son edades, ¿verdad? Por tanto, los valores de las edades son números naturales. Bueno, ya estamos en condiciones de orientar cuáles son las tareas de aprendizaje que debes realizar para ejercitar el procedimiento de resolución de un problema que conduce a ecuaciones lineales. Te propongo que primero hagas algunos ejercicios de traducción del lenguaje común al algebraico, que te va a permitir que cuando trabajes con los problemas tengas algunas palabras claves ya dominadas dentro de tu lenguaje algebraico. Para ello vas a hacer el ejercicio 1 y 2 de las páginas 444 y 445. Y las otras actividades que te presento son para la resolución de problemas del 3 al 30, que aparecen de la página 445 a la 448 de tu libro de texto. Hasta aquí la clase de hoy. Pero no olvides mantener las medidas de higiene en tu hogar. Lávate siempre las manos, no te toques la cara con las manos sucias. Recuerda, no debes hacer los ejercicios en un solo día. Tienes toda la semana para ello. Esperando que seas capaz de resolver problemas con mayor facilidad, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.